Reflexión, mirando a los grandes temas que nos dan vueltas a la cabeza y que nos hacen centrar la actualidad económica, sobre todo de nuestro país. Para hablar de ello, una vez más nos acompaña Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida en una semana en la que además hemos conocido datos de IPC, que era lo más llamativo en múltiples escenarios, pero sobre todo aquí por la importancia que tiene, porque ya tenemos la cifra para saber lo que va a pasar con las pensiones el año que viene, y casi medio millón de pensionistas que cobran más de 3.000 euros, pues van a cobrar más. Efectivamente, este es uno de los temas grandes de la semana, ¿no? Hemos podido ver el IPC de noviembre, que era el dato que nos faltaba para saber en cuánto van a subir las pensiones el año que viene, y ya sabemos que van a subir un 3,8% todas las pensiones, no solo jubilación, que son las primeras en las que pensamos, sino también viudedad, orfandad, en favor de familiares e incapacidad permanente. Y aquí lo que vemos cuando analizamos las cuantías es que de esta subida se va a beneficiar casi 6 millones de personas que cobran pensiones por debajo del salario mínimo, incluso 1,3 millones de personas que no llegan a los 500 euros al mes, que son cuantías muy bajitas y a los que les va a venir muy bien la revalorización para poder afrontar un escenario de inflación como el que estamos viviendo. Pero también tenemos a 450.000 personas que ya cobran una pensión superior a los 3.000 euros y a los que se les va a subir de nuevo un 3,8%. Teniendo en cuenta el incremento de gasto público que supone revalorizar las pensiones conforme al IPC en un escenario de este tipo de inflación tan elevada, pues sí que hay voces y hay expertos que están ya cuestionando que las pensiones tan altas tengan que volver a subir. Ya subieron el año pasado un 8,4% y ahora van a subir otro 3,8%. Y bueno, pues hay quien se pregunta si es justo que las personas que cobran ya una pensión tan elevada se les vuelva a subir a coste de los presupuestos. E incluso si no sería más adecuado que hubiera una subida diferenciada en función de la pensión. Pues a lo mejor el que cobra 500 euros podría disfrutar de una subida un poquito más alta y el que cobra 3.000 no es necesario subírselo tanto, ¿no? Y bueno, pues este es el debate que hay ahora mismo abierto, teniendo en cuenta que la subida de pensiones va a suponer unos 7.000 millones más de gastos el año que viene, a los que se suma el gasto derivado de que va a haber más pensionistas porque la generación del baby boom ya se está jubilando, y también por el efecto sustitución, porque a medida que los salarios han sido más altos en los últimos años, pues las pensiones también suben y eso supone un gasto. Y hay que tener en cuenta también que no solo suben las pensiones contributivas, sino que las no contributivas y las mínimas subirán, y en los últimos años han venido subiendo el doble que las contributivas, así que podemos esperar una subida de en torno al 7-8%. Bueno, eso todavía los datos oficiales no los conocemos, ya los iremos viendo. Lo que sí que se ha hecho más evidente, más público, de alguna manera, es el enfrentamiento entre las dos vicepresidentas al calor de esa reforma por la prestación por desempleo. Exacto. ¿Cómo va esa...? Este es el segundo gran tema de la semana, ¿no? Y el primer gran enfrentamiento de la legislatura que vemos entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, porque en otras ocasiones hemos visto ya disputa entre ellas y un pulso a ver quién ganaba al final y quién se llevaba la razón del presidente. Y ahora estamos viendo el mismo escenario, a cuenta de que está pendiente una reforma de la protección por desempleo en el país. Se comprometió con Bruselas dentro del componente 23 del plan de recuperación. Y hay dos planteamientos completamente distintos procedentes del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía, y además han hecho patentes de enfrentamiento, porque podían no haber trascendido, que ellos dilucidaran sus disputas internamente y que luego tomaran una decisión, pero se ha aireado, ¿no? este enfrentamiento. Le han puesto acento. Efectivamente. Entonces, bueno, a día de hoy los parados están cubiertos por su prestación por desempleo, y cuando esta termina, en algunos casos, tienen derecho a un subsidio a cargo del Estado. Y ahora mismo hay muchos subsidios, está un poco desordenado, y el objetivo también es simplificar ese abanico, ¿no? Aquí hay dos planteamientos. El Ministerio de Trabajo lo que quiere hacer es ampliar el número de colectivos que están beneficiados por estos subsidios. Quieren incluir a menores de 45 años sin cargas familiares, que a día de hoy no estaban incluidos. Quieren incluir a trabajadores eventuales agrarios de algunas comunidades autónomas que tampoco estaban cubiertas. En total se calcula que incluirían a unas 400.000 personas más con el escenario de empleo que tenemos a día de hoy. Y luego también quieren subir los subsidios, que sean más elevados, sobre todo al principio, que en torno a los primeros 6 meses sean de unos 600 euros, luego bajen a unos 500 y al final se acabe en 480 durante todo el resto del periodo, que ocupa en total 30 meses y es algo que no quieren tocar. Quieren también reducir un poco esa obligatoriedad del parado de ir a la oficina constantemente a actualizar su situación y compatibilizar el subsidio con el empleo, pero solo durante 45 días. Que un parado que está cobrando el subsidio, si encuentra un trabajo, pueda en los primeros 45 días de trabajo cobrar ambos ingresos, el salario y la prestación. Frente a esta propuesta está la de Economía, que es muy distinta. Economía, en un principio, quería incluso reducir el número de colectivos favorecidos por este subsidio, porque considera que el modelo actual está, de alguna manera, subsidiando el paro en lugar de fomentando el empleo.
Entonces quería reducirlo, incluso se habría hablado de bajar la edad a los 60 años, subir la edad, perdón, a los 60 años. Esto se ha descartado de momento. También querían reducir la duración del tiempo que se puede cobrar algunos de los subsidios, bajarlo de 30 meses a un año como máximo, y que el subsidio fuera bajando, que empezara un poquito más alto de lo que está ahora, pero que fuera bajando poco a poco para incentivar al parado a buscar un empleo. Si tú ves que tu prestación cada vez es más baja, pues dices, oye, me voy a poner las pilas para buscar un puesto de trabajo. Esta es un poco la filosofía. Incluso también plantean compatibilizar, en esto coinciden, quieren compatibilizarlo con el empleo, pero durante más tiempo, porque fuentes cercanas a la propuesta de economía nos dicen que si tú lo fijas en 45 días, a partir del día 46 lo que estás haciendo es fomentar la economía sumergida. Le estás dando un motivo al parado para decir, pues sigo trabajando, pero a partir de ahora lo hago en negro y así puedo mantener ambos subsidios. Economía ve como el principal problema de la propuesta de Díaz. Creen que puede fomentar la economía sumergida y además creen que esa propuesta aleja ese objetivo del pleno empleo que se habían marcado para la legislatura. Y por otro lado tenemos a Díaz, que lo que considera es que la propuesta de Calviño está más cercana a la derecha que a la izquierda, que lo que busca es amenazar y acosar un poco al parado y que, bueno, pues que parte de una filosofía de que en realidad los parados no tienen esa intención de trabajar. Entonces, bueno, en esta dicotomía tenemos por un lado al presidente del Gobierno, que tendrá que tomar postura, y tenemos a Bruselas, porque al final está esperando ver cómo se ejecuta esta reforma y no sabemos si puede en un momento dado tomar parte entre ambas ideas. Pues seguiremos atentos, que además, lo mismo además, en las negociaciones no las termina Calviño. Pero bueno, siguiendo estos asuntos, que ahí sí que está lo llamativo también, porque es verdad que no se publica con tantas luces, pero dentro de Moncloa, sus propias oficinas, ¿no?, de investigación, han admitido que la brecha en renta per cápita con la Unión Europea ha empeorado y la productividad se ha estancado. Sí, esto viene directamente de la Oficina de Prospectiva del Gobierno, que es este equipo de expertos que se creó en el año 2020 con asesoramiento externo también de varios economistas del país y que el objetivo era como dibujar una España a 30 años vista, ¿no? Ver qué medidas necesitaba el país para llegar a unos buenos objetivos de aquí a 2050. Esta oficina lanzó su primer informe, que se llamaba España 2050, y en el que participaron muchos expertos, y desde entonces no había vuelto a hacer ruido, digamos, ¿no? Estaba callada, no han hecho grandes actos, no han actualizado, ¿no?, sus perspectivas. Pero si nosotros vemos el trabajo que están realizando, ahí vemos que tienen una brújula de la economía, lo llaman así, en la que miran varios indicadores de la economía española y se puede acceder a esos datos, y ahí se ve que si comparamos la España de hoy con la que había hace 5 años, pues hay indicadores que han empeorado y otros que se han estancado. Como comentabas, la brecha en renta per cápita que tenemos con la Unión Europea ahora es del 24%. Nuestra renta per cápita es un 24% inferior a la de la media de la UE, y ese dato es peor que el que había en el año 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y entre medias ha habido una pandemia que ha influido, por supuesto, pero bueno, vemos que estamos en mala situación y hasta 2026 no se espera que volvamos a ese nivel de 2018, o sea que vamos a tardar mucho en recuperarnos. Y hay otros indicadores que se han estancado. Por ejemplo, la productividad no ha mejorado nada, tampoco ha mejorado la proporción de personas que se dice en España que están satisfechas con su calidad de vida, se mantiene en el 87%, cuando el objetivo es llegar al 93%. Bueno, pues hay varios indicadores en los que no ha habido mejora, en otros sí que ha habido avances, por ejemplo, en la investigación, en I+D sobre PIB sí que ha aumentado la inversión, en la tasa de empleo también, porque bueno, como hemos hablado muchas veces, el mercado laboral ha funcionado muy bien. Ha habido ciertos avances, pero en otros no. Y la productividad, el hecho de que se haya estancado, como estabais comentando además antes, es fundamental ahora que se están poniendo en la mesa medidas como la subida del salario mínimo, que ayer mismo tuvimos reunión, o la reducción de la jornada. La productividad está íntimamente ligada con ambas cosas y el hecho de que se haya estancado pues, podría dar una pista de por dónde tienen que ir los tiros en estos campos. Pues lo seguiremos viendo y cómo se va trasladando ese informe en la práctica. Alejandro Cese, periodista de Economía del Mundo, ha sido un verdadero placer como siempre. Gracias, feliz jornada, feliz trabajo. Gracias a vosotros, igualmente.